punto de entrar a la zona de Políticamente Incorrecto. Somos el primer programa en plataforma digital en México que defiende la vida y la familia. Pionero en develar los planes del nuevo orden mundial. Políticamente Incorrecto. Conducido por Víctor Pasillas y Raúl Encinas. Activistas incansables en la defensa de la vida humana, la familia y las libertades. El programa Políticamente Incorrecto cubre todos los países del continente americano, ofreciendo una defensa en los verdaderos derechos humanos universales, teniendo como invitados a activistas reconocidos mundialmente. Ya estás en la zona de Políticamente Incorrecto. Quedarte es bajo tu responsabilidad. Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en la hora en la que estés viendo este video. El día de hoy tenemos a un invitado de honor que por fin se nos hizo este espacio, y vaya que qué momento tan oportuno, en un momento en el que estamos viviendo un fraude del tamaño del mundo, en donde estamos viviendo demasiada confusión por estas redes sociales, por estos medios de comunicación, que obviamente el único compromiso de ellos es tratar de llevar una agenda y donde nosotros salimos perjudicados totalmente. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Víctor Pasillas. Para los que no han visto este programa y es la primera ocasión que nos ven, cada lunes tratamos nosotros de hacer el programa de Políticamente Incorrecto. Ahorita estamos llevando unos cursos, los cuales nos impiden llevar los días lunes el programa, pero tratamos de hacerlo un día a la semana aquí. En esta ocasión nos acompaña Pablo Munoz. Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Tenemos sí un tiempo que no estamos muy disponibles en el programa de Políticamente Incorrecto, que a pesar de la censura, quizá nos vayan a censurar otra vez, Víctor, porque a pesar de la censura que Facebook nos reduce la incidencia de la página, continuamos ya en el avance de más de 52,000 seguidores en nuestra página. Y para hablarnos de este tema, me llamo Raúl Encinas Rodríguez. Hoy hemos invitado a una persona que está empapada de todo lo que sucede, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en este occidente que nos ha tocado vivir, y en estas naciones que somos originarios, porque estamos cubriendo desde Argentina hasta Canadá a través de esta plataforma de Políticamente Incorrecto. Pablo, bienvenido a este programa. ¿Qué ha sucedido en los Estados Unidos de Norteamérica con estas elecciones? Bueno, muy buenas tardes. Un gusto enorme estar con ustedes hablando de cosas que son políticamente incorrectas. Un título tan bueno y tan llamativo para una época en la cual hemos llegado a un control sin precedentes, tal vez, de la información, un control donde ciertas organizaciones declaran ellos cuál debe ser la verdad. Y en realidad no se trata aquí de verdad, sino que se trata de la información que debe tener el consumidor. Porque hoy en día los medios masivos de comunicación, lamentablemente, no son medios que informan, sino que son medios que dirigen la opinión pública hacia un objetivo concreto. Y en los últimos años hemos estado viendo y somos testigos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, desde el punto de vista de la geopolítica, de un quiebre absoluto en cuanto a la organización de las naciones. Estamos hablando de relaciones internacionales, las relaciones entre estados y especialmente de un deterioro de la soberanía de las naciones.
¿Y qué significa eso? Porque está todo muy ligado con lo que vamos a hablar en unos momentos y me gusta introducir con esto para darle a la gente un marco teórico en el cual encuadrar esto que se está viviendo, porque solamente así adquiere sentido, para que después no nos critiquen de fanáticos, de que apoyamos a un candidato sobre otro sin motivos o simplemente por un culto de la personalidad o por lo que sea. Lamentablemente, el orden mundial, el orden de las naciones, siempre sufre un cambio, es inevitable. Recordemos, yo no sé los oyentes la edad que tengan, pero si son más grandes que yo, recordarán, por ejemplo, o de la misma edad que yo, recordarán que en el año 89, 90, 91, 92, 93, 94, yo fui a la escuela durante todos esos años, en la escuela primaria, y cada 3, 4, 5 meses teníamos que cambiar el mapa del mundo. El mapa del mundo que teníamos en marzo, en julio ya era obsoleto. Eso yo lo viví en carne propia, cuando fue todo el quiebre de la Unión Soviética, cuando fue la caída del muro de Berlín en el 89, cuando fue el quiebre de la Unión Soviética en el 91, cuando comienza la guerra de los Balcanes, ese país, Yugoslavia, dejó de existir de la noche a la mañana. Entonces, la configuración de las naciones es algo constante. Hablar de un nuevo orden mundial o de una nueva configuración de las relaciones internacionales no es una conspiración, es una realidad. Y dentro de las relaciones internacionales han habido históricamente distintos personajes que han tenido una incidencia mayor o menor en esta organización. Pensemos en el Imperio Romano y el Senado, pensemos en la época de la cristiandad, en la relación entre, por un lado, el Papa, por ejemplo, que tenía una incidencia muy fuerte sobre los reyes de la tierra y especialmente el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Pensemos en la época del absolutismo, que comienza con, posiblemente podemos decir, Felipe II en España, y luego ese absolutismo se va profundizando en distintos reinados. Luego ese absolutismo cae en la Revolución Francesa y se da toda una nueva configuración política de las naciones en Europa. Y luego en el año 1911 ocurre un hecho fundamental para entender la historia de nuestras naciones. La banca que se manejaba desde las colonias inglesas se transfiere a Nueva York. Eso es un hecho fundamental. Y no solamente que se transfiere a Nueva York, sino que se hace una guerra a muerte a los dos últimos representantes de reinos cristianos, políticamente, al menos en su estructura, que fue la ortodoxia del imperio del zar en la Rusia y el imperio austrohúngaro. De hecho, la Primera Guerra Mundial apunta a destruir estos dos reinados y especialmente para adquirir un dominio absoluto en el mar de la China y el comercio con la China, que ya se presagiaba hace más de 100 años que el centro del comercio mundial iba a estar en la China. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial, luego tenemos el fracaso en la Segunda Guerra Mundial de la Liga de las Naciones, porque recordemos que a partir de los años 20 la Fundación Rockefeller decide reorganizar el mundo bajo una utopía, un gobierno único mundial. Eso nunca se llegó a realizar, pero el intento fue la Liga de las Naciones. Esa Liga de las Naciones fue un fracaso porque culmina todo ese intento en la Segunda Guerra Mundial, y entonces en la Segunda Guerra Mundial deciden renombrar la Liga de las Naciones bajo las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas tienen un proyecto que es globalista. Es un proyecto en el cual, bajo la falsedad de promover la paz y la unión entre las naciones, porque eso es el objetivo de las Naciones Unidas. Si todos fuésemos un solo país, ya no habría guerras. Es decir, es una utopía y en realidad es una mentira, porque eso no es así, eso no ocurriría tampoco. Y entonces, bajo este falso argumento de la paz, deciden luchar y trabajar para lograr un nuevo gobierno mundial, un nuevo orden mundial, que se va a efectuar principalmente en lo que se llama experimentos sociales en Europa. La Unión Europea, de hecho, es un proyecto piloto para esta nueva organización o reordenamiento mundial. Y luego comienzan a usar de las guerras. Recordarán la guerra de Irak, por ejemplo, con la excusa de las armas de destrucción masiva que no existían, comienzan a usar del terrorismo como un argumento para poder entonces invadir naciones y especialmente naciones que estaban fuera del sistema monetario, el caso de Siria, de Libia, el caso de Irak, países muy ricos debido a sus recursos naturales, al petróleo, y al estar fuera del sistema económico mundial, estos países hacían lo que querían con todo su derecho, y entonces es ahí cuando
cuando los grandes organismos financieros le bajan el dedo a estos países, como también ha pasado en el caso de Latinoamérica con muchos de nuestros países, ¿no? Para subyugarlos financieramente, económicamente, por medio de préstamos fraudulentos, préstamos que ni México, ni Argentina, ni Colombia jamás van a poder pagar. Y olvidémonos de los países de Centroamérica, que están en una situación aún peor todavía. Y entonces, en esta situación de reorganización de las relaciones internacionales, donde ya no son los estados los que tienen el poder máximo, ya no es los Estados Unidos, por ejemplo, en la época de Obama, ya no es Inglaterra, no es Francia, sino que son organismos que no tienen una sede territorial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los grandes fondos financieros, sino que están por encima y le imponen su voluntad a las naciones. Pero ¿qué pasa? Resulta que el año 2016, recordemos, el año 2012 son las elecciones de los Estados Unidos. ¿Quiénes son los candidatos? Mitt Romney, quien ha estado desde el comienzo en contra de Trump, y Obama. Es decir, eran dos candidatos impuestos por el globalismo. Lo mismo ocurrió en el 2008. McCain, quien también estuvo en contra de Trump, contra Obama. Dos candidatos del globalismo. Anteriormente Bush, otro candidato del globalismo. Pero en el año 2016 ocurre algo sorprendente porque las grandes cabezas, especialmente el Club Bilderberg, podemos hablar, y el Club de Roma, son los que apoyan y posiblemente deciden que sea Hillary Clinton la candidata a presidente en los Estados Unidos en el 2016. Todos los medios, todo el mundo confiado de que iba a ganar Hillary Clinton y sufrió una paliza histórica por un hombre que representaba, más allá de la cuestión personal de quién es él como persona o lo que sea, pero esto es lo que yo quiero que la gente entienda. Una persona que representaba los intereses patrióticos y soberanos de los Estados Unidos ante ese manejo histórico que se ha hecho de los Estados Unidos como nación, porque recordemos, Estados Unidos y su ejército especialmente ha sido el arma de toda esta oligarquía financiera internacional. Si uno se oponía a los designios de los bancos, te mandaban el ejército de los Estados Unidos. Eso es un hecho. ¿Por qué tanta gente odia a Estados Unidos? Y ese imperialismo y demás. Porque Estados Unidos ha estado históricamente a partir del principio del siglo XX al servicio de esta oligarquía financiera internacional hasta que llega Trump, y Trump tiene un discurso en el Pentágono en el cual él dijo algo muy fuerte y que a mí realmente me impactó porque nunca se había escuchado un presidente de los Estados Unidos que diga algo así. Él dijo, yo les voy a quitar el negocio a los señores de la guerra, a gente que lucra con guerras alrededor del mundo usando el ejército de los Estados Unidos, usando de la presión y especialmente usando de la vida de jóvenes norteamericanos para que vayan a pelear a lugares como Irak, Afganistán y demás. Eso fue una piedra muy fuerte. Y entonces, ¿por qué lo atacan los medios a Trump tanto? Porque estos medios no son medios independientes. Estos medios son un fracaso. Estos medios, desde el punto de vista mediático, y eso lo puede corroborar cualquiera, vayan a la página de CNN, vayan al canal de YouTube de CBC, de la BBC, por ejemplo, todos estos medios hegemónicos, y van a ver que tienen menos visitantes y visitas que cualquier influencer importante del mundo, cualquier youtuber, que cualquier niño youtuber. ¿Y eso por qué es? Porque en realidad estos medios de manipulación ya no atraen a la gente. La gente se está dando cuenta que son una farsa. Y entonces la única manera que tienen estos medios de subsistir es recibiendo apoyo financiero de estas grandes corporaciones y fundaciones y demás. Entonces, obviamente que estos medios de comunicación nos van a informar en realidad lo que les dicen desde arriba. Están al servicio por ejemplo, hay un caso de un periodista alemán que en el diario Der Tag, que es uno de los más importantes de Alemania, él denunció en el año 2015, él sacó un libro denunciando cómo los servicios secretos británicos le decían a los periodistas lo que tenían que publicar. Al tipo lo mataron. No, al tipo lo mataron, obviamente. Lo asesinaron y ahí quedó la historia. Pero ese libro es muy revelador, un libro que se encuentra en alemán sobre la verdad de los medios de comunicación. Por ejemplo, el hackeo que sufrió la Open Society de Soros en el año 2018, que se llama DC Leaks. En ese hackeo, y el que quiera después me puede pedir, si quiere yo le mando los links con todos son más de 20.000 archivos igual,
pero es interesante cómo están ahí todas las listas y los emails de todos los periodistas que trabajan para la Open Society. Y no solamente eso, sino que están los emails que periodistas les enviaban para decir si estaba bien la historia, y después dentro de la Open Society en Washington, D.C. se la cambiaban y se la mandaban de vuelta y decían así es como tiene que salir en el New York Post mañana o en el Washington Post. Es decir, estos periodistas en realidad son mercenarios de la información, son mercenarios. Y esto que sirva entonces para todos los que nos están escuchando, que a los medios no hay que creerles absolutamente nada. Los medios dijeron, nosotros somos los que tenemos la última palabra para decir quién fue el presidente de los Estados Unidos. Y mucha gente se lo ha creído, y eso es mentira. ¿Quién es el presidente que ha salido ganador? No lo sabemos. Y no lo sabemos por varias razones. Primero, porque en los Estados Unidos la elección que importa es la del 12 de diciembre. Y la del 12 de diciembre es la elección en la cual van a votar los representantes del colegio electoral de cada estado. California, por ejemplo, tiene 55 electores. Hay otro estado como Alaska que tiene 3. Washington, D.C. tiene 3 electores. Y entonces dirán, bueno, pero si ya sabemos quién ganó en cada estado. No, no lo sabemos. Porque de hecho, ni Georgia, ni Carolina del Norte, ni Pensilvania, ni Michigan, ni Wisconsin, ni Arizona, ni Nebraska, ninguno de estos estados, hay otros más también, pero especialmente estos, que son los que están en contienda, han dicho quién es el ganador. No lo han dicho porque no saben todavía, están recontando los votos por todo esto del fraude que se ha denunciado tremendamente. Y les voy a dar un ejemplo de cómo se manipulan las noticias. Por ejemplo, esta mañana, o ayer, perdón, pero los medios, algunos hablaron de eso esta mañana. El equipo legal del presidente Trump sacó la demanda de Michigan. ¿Qué decían los diarios? Los diarios decían, listo, Trump se dio cuenta de que no tiene ningún argumento, entonces sacó la demanda, ganó Biden en Michigan. No, es mentira, es mentira. ¿Por qué sacó la demanda legal en Michigan el presidente Trump? Porque el estado de Michigan entonces llegó a un acuerdo con Trump de no reconocer a Biden como presidente y van a recontar todos los votos. Pero esa segunda parte, los medios no te la cuentan. Eso es lo tremendo de la manipulación. En realidad es una victoria enorme de Trump. Y un muchacho, un seguidor, me envió por Instagram la foto de un tweet diciendo, mira, qué tremendo que pasó. Y yo le dije, buena noticia. Y él me dijo, ¿pero por qué es buena noticia si sacó la demanda legal? Y bueno, porque llegaron a un acuerdo. Si, por ejemplo, Víctor, tú me chocas mi carro, vamos manejando, me chocas mi carro, yo tengo una demanda legal. Y tú vienes y me dices, Pablo, por favor no me hagas una demanda, porque si me haces una demanda, yo tengo una deuda con el banco y mi tarjeta de crédito, me van a quitar todo. Toma, yo te pago todo lo que cuesta arreglar tu carro y un poco más y sácame la demanda. Toma, te doy ahora en efectivo. Listo, yo te saco la demanda. Eso no significa entonces que Víctor tenía razón y yo era el culpable, sino que llegamos a un acuerdo. Y lo mismo ha pasado con la administración de Trump, que sacó la demanda porque el estado de Michigan saben que si el caso llega a la Corte Suprema, eso es lo que ellos no quieren, le van a cortar la cabeza a un montón de gente. Porque ahí, si tú, por ejemplo, cometiste fraude, anotaste a muertos para que voten, aceptaste votos que eran falsos después de la fecha, eso es un crimen federal. Y eso es un crimen que se paga muy caro. Y especialmente si llega a ganar Trump, no va a quedar títere con cabeza, como decimos en Argentina, ¿no? Eso es importante también saberlo. Otro caso, por ejemplo, en California se arrestaron a 2 hombres el día de ayer porque habían fraguado ellos 8,000 votos. Y muchos dirán, bueno, pero si en California Biden gana caminando. Bueno, no lo sabemos eso en realidad. No lo sabemos porque California hasta el año 92 siempre votó republicano. El estado de California puso a Michigan, a Reagan de presidente, y gran republicano, dos elecciones seguidas. ¿Sí? El estado de California no votó hasta la elección de Clinton, un demócrata no ganaba, entonces eso tampoco está tan decidido. ¿Se entiende? En el estado de Georgia, por ejemplo, están haciendo el recuento de los votos y resulta que en algunos condados el 50% de los votos que le habían dado a Biden en realidad eran para Trump. De hecho, esta mañana, en uno de recuentos en el DeKalb, el condado de DeKalb, en Georgia, hicieron el reconteo y resulta que 9,626 votos en ese condado en realidad habían sido para Trump, no para
no para Biden. Y decimos 9.600 votos. Bueno, eso es un montón, por más que sean pocos votos, porque en realidad las elecciones, eso es lo otro que los medios nunca han dicho, están muy reñidas. Eso es lo que hay que reconocer también. Las elecciones están muy reñidas. No era lo que decían los medios que iba a arrasar Biden, que Trump no sacaba más de 125 electores. Eso es mentira. Es mentira. Entonces, este reconteo del día a día que los medios no lo están anunciando, nos va a decir mucho, y hay que esperar el 12 de diciembre cuando son las elecciones de verdad. Pablo, ¿tú crees que se llegue todo directo a la Suprema Corte, o crees que realmente les va a importar poco las evidencias que ya existen, toda la maquinaria que está echando para adelante el presidente Donald Trump? ¿Crees que aún así, con todo lo que ya nosotros estamos viendo, aún así se la den autoritariamente a este presidente supuesto electo ya? Mira, antes de las elecciones, y eso cualquiera lo puede buscar en mi Twitter, yo puse que, en mi opinión, iba a ganar Trump con 305 electores. Iban a ganar las elecciones. Y sabes que yo hoy día sostengo lo mismo. Y te voy a explicar por qué. La táctica, ahora, debido a la cuestión del fraude, debido a la cuestión de toda esta manipulación mediática que ha habido, la táctica principal del equipo de Trump y de su equipo legal no es principalmente ir a la Corte Suprema. Te voy a explicar por qué. La táctica de Trump es ir a las elecciones del 12 de diciembre, nuevamente, a ver si alguien, tal vez que nos está escuchando, no conoce cómo funciona el sistema. En los Estados Unidos tenemos 51 elecciones que se dan el día que se dieron ese martes 3 de noviembre. Son 51 elecciones, una por cada estado más Washington, D.C. Supongamos el caso de California. En el caso de California, el candidato que más votos saque se lleva a todos los electores, que son 55. En algunos estados son proporcionalmente, como es el caso de Nebraska, que se llevan 2 y 1, como es el caso de Maine, donde Trump sacó un elector y Biden sacó 2. Pero en el resto de los estados es el que gana la mayoría de los votos, se lleva a todos los electores. Esa es la primera fase de la elección. Pero la elección que importa es la segunda, es la del 12 de diciembre. El 12 de diciembre se juntan todos los electores de esos estados, y ahora los estados tienen que certificar antes de enviar a sus electores que el ganador es tal, que es tal cual. Hasta el día de hoy, Michigan no ha certificado, Wisconsin no ha certificado, todos estos estados que les mencionaba, Pensilvania, son varios los estados, no ha certificado. Entonces, si para el 12 de diciembre no certifican, no mandan electores. Y entonces, ¿cuál es la táctica primera del equipo legal de Trump? De que llegue el 12 de diciembre y ni él ni Biden lleguen a los 270 electores. Y no hay mayoría. Entonces, como no van a tener 270 electores, ¿qué pasa? Según la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, los senadores de la Cámara de Representantes reciben los votos y ellos los cuentan y que los vean a la vista todos los senadores de la Cámara de Representantes, y ellos dicen, uno para Trump, uno para Biden, no van a llegar a 270. ¿Qué dice la Constitución de los Estados Unidos si no llega a 270? Esto ya ha pasado 2 veces antes. O sea, tenemos historia de esto, donde ninguno de los dos llegaron a tener la mayoría. ¿Qué va a ocurrir? Ellos tienen que votar. ¿Y qué va a ocurrir cuando ellos voten? Si llegamos a esa instancia. Van a votar, pero se votan no personalmente, porque muchos me dirán, pero Pablo, doctor Pablo, los demócratas son mayoría en la Cámara de Representantes, pero no se vota individualmente, sino que se vota por estado. Entonces, votan los de California, los 55 de California, ahí seguro que van a ganar los demócratas, pero van a votar los de Georgia, los de North Carolina, los representantes de cada estado. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Hay 30 estados de los Estados Unidos que están controlados por los republicanos. Incluso cuando son menos en número. ¿Por qué es eso? Porque como California tiene 55 representantes, la mayoría son todos demócratas. Por eso tienen más número. Pero sin embargo los republicanos tienen más estados. Los republicanos representan a 30 estados y los demócratas solamente a 20. ¿Y cuál va a ser el número entonces que van a sacar total? 305.
que era lo que yo había puesto en mi tweet. Entonces, si llega a ser así la elección, va a ganar Trump con 305 votos. Y esto yo lo dije Estamos antes de hablando con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Estamos comentando acerca de estas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Pablo, doctor Pablo, los medios masivos de comunicación, esos que imponen la ideología de género, las drogas recreativas, los matrimonios genéricos, nos han vendido una elección al occidente, bueno, al mundo entero. Nos han colocado un presidente de medios de comunicación. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Se está jugando únicamente la presidencia de una nación? ¿Se está jugando los destinos del occidente o del mundo entero? ¿Qué es lo que está sucediendo internacionalmente? ¿Qué reajustes en este nuevo orden mundial? Bueno, realmente ahí está la clave de todo esto. Porque Trump se ha convertido, podríamos decir, en un símbolo del despertar del patriotismo estadounidense contra el globalismo y contra el progresismo, especialmente contra la agenda del progresismo internacional. Es la prueba de la libertad. ¿Cómo dice, perdón? Hubo una interrupción por ahí, yo creo que nos quieren bajar en Facebook, pero adelante. Bueno. Sí. Bueno, mira, entonces lo que decía es que yo creo que Trump representa a un pueblo estadounidense que se ha cansado del globalismo, se ha cansado del progresismo, y esto también ha hecho un despertar, ha causado un despertar en muchas otras naciones. El que la gente se abra los ojos y se dé cuenta que en realidad aquí la lucha es entre patriotas y globalistas. Entre patriotas y globalistas. El apoyo de Trump por gran parte del pueblo norteamericano se ha convertido en un voto de desconfianza contra la estrategia del globalismo, de las Naciones Unidas, de la agenda del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Podemos hablar incluso de fundaciones como la Fundación Clinton, la Fundación Gates, la Open Society de Soros. Entonces, no es solamente contra los demócratas. Los demócratas, en realidad, en mi opinión, son títeres nomás del globalismo. Biden es un títere. Si Biden es un hombre que no puede ni siquiera hablar coherentemente. En Norteamérica es lamentable porque, por un lado, en México tenemos a un Andrés Manuel López Obrador que no sabe hablar. Yo no sé si está borracho, si es un borracho crónico o tiene problemas neuronales por los cuales no puede conectar dos frases con sentido. Eso es una realidad, es lamentable. Parece, por ejemplo, esa entrevista que le hicieron a Diego Armando Maradona cuando estaba dirigiendo ahí en México, que se quedó... bueno, esa es la realidad del presidente mexicano. Esa es la realidad del primer ministro que tenemos aquí en Canadá, porque tampoco eso mucha gente no lo conocen. Pero Trudeau... Es impresionante cómo balbucea y cómo se queda a veces 30, 40 segundos dando vuelta y pide que le respondan la pregunta nuevamente porque no sabe qué decir. Entonces, si llega a ganar Biden, vamos a tener a tres títeres absolutos del globalismo en Norteamérica, lo cual es algo muy peligroso. Biden no tiene la capacidad mental para ser el presidente de los Estados Unidos y eso los demócratas lo saben. Por eso nuestra lucha en realidad no es solamente contra los demócratas, sino contra el globalismo. Y muchos republicanos son globalistas también, eso hay que decirlo, ¿sí? Y lo que está en juego en estas elecciones es una lucha ideológica, una batalla cultural entre aquellos que ven, por un lado, a la civilización occidental como un avance de nuestra civilización y de la humanidad, o de aquellos que son como Black Lives Matter, como Antifa, donde la destrucción de monumentos de la historia se ha convertido en la expresión de una profunda división en la sociedad estadounidense al interior de temas más fundamentales. Entonces, estas elecciones no se han decidido estas elecciones, en primer lugar. ¿Pero qué van a determinar? Van a determinar la arquitectura del orden mundial. Si va a continuar el globalismo y esa agonía del globalismo con Biden, y yo creo que si gana Biden, se va a armar una guerra en los Estados Unidos. ¿Por qué se va a armar una guerra? Y no solamente en los Estados Unidos, en el resto de los países. Porque la gente, cuando se dé cuenta de lo que significa el yugo del globalismo, de las cuarentenas, de lo que se viene, la gente va a explotar. De lo que se habla del gran reseteo, el Foro Económico Mundial ya está avisando de que va a haber
confiscación de propiedades, por ejemplo. Están avisando, sacaron hace una semana una imagen que la pusieron en la página oficial en la cual dice no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Que esa es la agenda del 2020. ¿Sí? Una utopía. La utopía, por ejemplo, de quitarle a los que más tienen para lograr la igualdad, lo cual también es una mentira, porque los que más tienen económicamente son los que están manejando esta agenda. ¿Tú crees que ellos van a sacar de su propio dinero y se van a sacrificar por el resto? No, no lo van a hacer. Esto es para oprimir a la clase media especialmente. Entonces, esto es lo que vamos a ver si llega a ganar Biden. La estrategia geopolítica global de los Estados Unidos también va a cambiar muchísimo. Si gana Trump, Trump ha sido una persona muy respetuosa de la soberanía de las naciones. Y eso es algo que todo latinoamericano lo tiene que reconocer. Que Trump no se ha metido en nuestros países. Que Trump no ha ido a invadir países como hizo Obama, por ejemplo, como hizo Bush. Ha sido muy respetuoso de la soberanía de cada nación y de ese poder de autodeterminarse que tiene el pueblo. Él ha respetado eso porque es patriota y respeta el patriotismo de los mexicanos, de los canadienses, de Argentina. En cambio, con la agenda de Biden, va a volver nuevamente Estados Unidos a poner miles de millones de dólares para realizar lo que se llama la ingeniería social de nuestros países, por medio del aborto, de la ideología de género, de la educación sexual, de las leyes. Fíjate que el gobierno de Obama, en el año 2010, anunció una iniciativa de salud global para promocionar el aborto, la educación sexual y la ideología de género, y el gobierno de Obama dio 65.000 millones de dólares. Es mucho dinero en un programa de 5 años solamente. Dieron 65.000 millones de dólares. Eso es tremendo. Entonces, si hoy llega a ganar Biden, él ya lo anunció. Lo primero que va a hacer es abolir la ley de México, de la Ciudad de México. ¿Cuál es la ley de la Ciudad de México? Una ley que se le prohíbe a las multinacionales abortistas sacar dinero de los Estados Unidos y enviarlo a Latinoamérica para promocionar el aborto, y a África también. Entonces, las feministas y los grupos radicales y de falsos derechos humanos van a ser financiados directamente por el gobierno de los Estados Unidos y aparte por las Naciones Unidas y las grandes fundaciones. Hay fundaciones que no pueden enviar dinero hoy en día a las feministas en México porque tienen un bloqueo por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese bloqueo se va a sacar. Es tremendo para México. ¿Y por qué México? Porque México tiene 135, y corríjanme si me equivoco, pero tengo entendido que México tiene 135 millones de habitantes. Y eso los globalistas lo ven como un peligro. Los globalistas al pobre de Latinoamérica, en vez de crearle las condiciones para que trabaje, para que se eduque, para que sus hijos salgan de ese nivel de pobreza, lo que ellos buscan es matarlos. Eso hay que decirlo así directamente. De hecho, muchos abortistas dicen, no, pero los pobres no hay que dejar que tengan hijos. Pero eso es una falacia, porque uno puede ser pobre y darle educación a sus hijos y darle oportunidades y esforzarse, y sus hijos pueden llegar a hacer grandes cosas. Yo tengo amigos que hoy día son profesionales, que viven bien. Tengo algunos conocidos que tienen incluso mucho dinero, que han llegado a hacer grandes cosas. Tengo un conocido que tiene una compañía que arman helicópteros. Y él, cuando iba a la universidad, dormía en la estación de trenes porque no tenía cómo pagarse. Porque venía de una familia pobrísima aquí en Canadá. Su madre limpiaba casas. Entonces, cuando te dicen que un pobre está condenado a la pobreza y él y sus generaciones, eso es una gran falacia. Es una gran falacia. No hay nada que diga que los hijos de un pobre no puedan salir de esa situación y crecer y más adelante. Fíjate cuántos mexicanos que se van a los Estados Unidos para darle una oportunidad a sus hijos. Y uno diría, no, pero si uno hubiera tenido esa mentalidad abortista y a esa gente le hubiera matado a los hijos cuando estaban en México, esos hijos que hoy están en Estados Unidos nunca hubieran llegado ni a existir ni nada, ni hubieran tenido ninguna oportunidad. Entonces, eso es lo que los jóvenes en Estados Unidos también, que son hijos de centroamericanos, de mexicanos, tienen que entender. Porque muchas veces los engañan con el aborto, pero ellos hubieran sido las primeras víctimas del aborto. Es tremendo. Y fijémonos cómo la campaña del aborto, al menos eso ocurre en la Argentina, pero estoy seguro que ocurre en México también, viene de las clases altas.
Viene de jóvenes que tienen mucho dinero, que nunca han sufrido nada, que viven de sus padres, que van a la universidad. Esas feministas burguesas son las que imponen el aborto en los pobres. Pero los pobres en Argentina son pro vida, por ejemplo. Sí, acá también. De ¿Seguro? hecho, trabajo en un lugar donde me permite llegar a colonias pues de bajos recursos y constantemente platico con las personas del tema del aborto, ¿no? El tema del aborto ahí en esas colonias es mal visto, ¿eh? De hecho, si uno va a esas colonias, te vas a encontrar con muchísimos niños en las calles, muchísimos niños dentro de los hogares, y ahí las familias son numerosas. Ahí no están preocupados por cómo asesinar a sus hijos, sino cómo poder sacar a sus hijos adelante. Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer, crear políticas públicas para que los ciudadanos tengan un bienestar, pero no para estar reduciendo la población. Pues obviamente ya sabemos nosotros que ellos cumplen solamente agenda, órdenes de sus reales jefes, y sabemos que cualquier presidente que esté en el poder, él no es el que manda, ¿no? Él simplemente es la figura, así como bien lo acabas de comentar de Joe Biden, ¿no? Que si llega a estar él en el poder, pues no va a ser él el que va a estar comandando todo, él simplemente va a ser la imagen, va a ser un monigote ahí, ¿no? Entonces es un grave peligro el que se viene, porque ahora ya Donald Trump, pues prácticamente, ahorita lo comentabas, algo muy importante, que detuvo el financiamiento a Planned Parenthood, por ejemplo. Entonces, Planned Parenthood se vio la necesidad hasta de cerrar clínicas. Si llega esta persona al poder, se viene otra vez todo lo que se logró contener estando el presidente ahorita en el poder, pues va a volver otra vez para atrás. El aborto, la ideología de género en las escuelas, en los baños, en fin, se viene un retroceso y ahora otra vez se viene el financiamiento a los demás países. Mira, y te voy a decir otra cosa. El introducir todas estas políticas de control de la población es una forma de también estas organizaciones robarle dinero a nuestros países, porque no sale gratis. Esto es una carga millonaria en la salud pública de nuestras naciones. Esto sale miles de millones de dólares. Entonces, esto es un mecanismo que usa, por ejemplo, estas grandes organizaciones financieras para que México no crezca económicamente, como tú decías. Porque por un lado, México produce mucho petróleo. México tiene mucha riqueza en cuanto a recursos naturales. Y una manera de que esa riqueza no se invierta en la educación de sus hijos y en el bienestar, en tener buenas rutas, buenas infraestructuras, buena seguridad, ese dinero se usa para pagar abortos. Y cuando México no tenga dinero, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le obligan a tomar préstamos que son impagables. ¿Qué pasa con la Argentina? En la Argentina están tras el litio. Aparte del oro, el petróleo y los minerales, están tras el litio en Argentina, Chile y Bolivia. ¿Por qué? Porque las tecnologías del futuro van a radicar alrededor de lo eléctrico. Aquí en Canadá acaba de salir una ley ayer, año 2035, todos los vehículos que se vendan en Quebec, y eso después se va a extender a toda la nación, deben ser eléctricos. Pero para eso van a tener que construir millones de baterías. Y las baterías que se usan para Tesla, por ejemplo, son con litio que se saca de la Argentina. Entonces, ahí está el negocio. Por eso también quieren ir a la Argentina a vender el aborto. Porque Argentina es una carga financiera que no la puede cargar. Y es ahí cuando va a venir Bill Gates, va a venir Soros, van a venir los grandes filántropos del mundo a decir, nosotros le damos el dinero, pero bueno, como ustedes no tienen cómo pagarnos, se lo cambiamos por el litio. Es el gran negocio. Y con el tema de la población, el hecho de que se reduzca la población en México la va a estancar económicamente y va a estancar cualquier posibilidad de crecimiento. Lo mismo pasa en Argentina, en Colombia, en el resto de los países. ¿Por qué es eso? Aquí en Canadá, el gobierno ha anunciado oficialmente que el estancamiento financiero se debe principalmente a que no hay mano de obra. Entonces, para remediar eso, el gobierno de Trudeau tiene un proyecto de traer 600,000 inmigrantes por año, comenzando este año,
Por eso tanta propaganda que hay en Argentina, desde Argentina a México, para que se vengan a vivir a Canadá, aprovechando de toda esta situación de pandemia que quebraron las economías. Porque Canadá necesita tener gente. Si Canadá no trae esa gente, colapsa económicamente. Entonces, las políticas de antinatalidad que se comenzaron a practicar en Canadá a partir del año 1967, cuando se permite el aborto, se despenaliza, ha diezmado la población canadiense hasta el punto de que Canadá no puede crecer económicamente si no vienen 600,000 inmigrantes por año. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces es el mismo juego financiero que le quieren hacer a México, que le quieren hacer a Argentina. Es una manera de estancarlos. Porque hoy en día no vivimos en la época de Adam Smith cuando escribió La riqueza de las naciones, en las cuales al hacer naciones agropecuarias, la riqueza de una nación, y ese libro es un libraco, pero el que lo quiera leer va a entender lo que digo. La tesis de Adam Smith era la siguiente: como el fundamento de la economía de las naciones es la agricultura, a más territorio, más riqueza. Entonces, ¿qué dijo Adam Smith? ¿Qué le dijo a los ingleses, a la corona británica? Salgan a conquistar lo que puedan, porque esa va a ser la nueva economía mundial. Inglaterra es un país así, te llueve todo el día. Tienen que ir a conquistar toda África, vayan a conquistar la India, conquisten lo que puedan agarrarse, si pueden agarrarse Sudamérica. Por eso fueron a la Argentina en 1806, 1807, las invasiones inglesas, porque necesitaban de la papa argentina, que no la pudieron conquistar, gracias a Dios. ¿Por qué se fueron los franceses, por ejemplo, a Veracruz a luchar? Porque era el modelo económico, necesitaban esas tierras para poder cultivar el sistema colonial. Hoy ese sistema ya no existe más, porque ya la economía mundial no se maneja con la agricultura. Si el sistema mundial se manejase con la agricultura, Guatemala sería una potencia mundial, y no lo es, porque hoy en día es el personal humano lo que cuenta. El poder, la riqueza de las naciones. Si Adam Smith tuviese que escribir su libro hoy, pondría que su tesis principal sería la siguiente: así como en el 1700 la riqueza de las naciones venía de la cantidad de territorios, porque a más territorio, más agricultura y más dinero, más comercio, hoy en día es por los recursos humanos. A más población, más dinero o más potencial económico financiero para un país. Por eso hoy en día el país con más potencial en el mundo, ¿cuál es? La China. ¿Cuál es el segundo? La India. Y coincidentemente, tanto la China como la India, y especialmente son los países número 1 y 2 en población mundial. Y ya se ve que la China para el 2030 va a tener un control mucho más importante, e incluso puede ser la potencia mundial que se viene. El globalismo lo sabe eso, y por eso el globalismo quiere tener a los chinos atados del cuello. Por eso el globalismo quiere transar, como se dice, con la China. De hecho, lo ha hecho. Y así como hizo con los Estados Unidos en el 1911, hoy es con la China. Y eso lo va a afectar mucho a México. ¿Por qué? Porque con Trump y con todos los tratados que han habido del NAFTA y luego la renegociación de Trump, eso le ha convenido mucho a México, porque una de las cuestiones que hizo Trump para que deje de haber tanta inmigración de México a los Estados Unidos, para controlarla mejor, fue darle trabajo a los mexicanos. Entonces, en México hoy en día hay muchas industrias. En la zona de Querétaro, a mí me impresionó la cantidad de industrias que hay en Monterrey y demás. Esas industrias se van a ir todas para la China si gana Biden. Eso es un hecho. Sí. Es un hecho, porque, de hecho, fíjense, y yo leo mucho en los mercados, cuando en Michigan hacen un reconteo y sale Biden adelante en un county, sube automáticamente el yen de la China y baja el dólar. Y cuando gana Trump, sube el dólar y baja el yen de la China. Porque los que manejan la economía no son tontos tampoco. Y son una de las variables que hay que tener en cuenta. Y estos que están moviendo el mundo, doctor, este Foro Económico Mundial que ha planeado este gran reseteo para enero del 2020, es decir, endeudar más a las naciones. Te voy a prestar más dinero del dinero que ya te he prestado. Por supuesto, no va a ser gratis, y lo estamos viendo en nuestras naciones. Hablabas ahorita, doctor, de litio en Argentina. México también tiene uno de los yacimientos más grandes de litio, y es en el estado de Sonora. Y no es coincidencia que estos globalistas mundiales, por supuesto, incidan en la presión para
aprobar el aborto. Lo estamos viendo con el presidente Fernández en Argentina, lo estamos viendo en nuestro país con los distintos secretarios de Estado. Si gana, no queramos, Joe Biden en Estados Unidos de Norteamérica, esta incidencia va a arrasar. Vamos a tener estas leyes, desgraciadamente, en nuestros países. ¿Qué pudiéramos hacer como sociedad? Hay gente que está comentando, que dice, vamos enterándonos de estos temas. ¿Qué podemos hacer el común de los ciudadanos para enterarnos de algo que CNN no nos está enterando? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacerse un plan de formación, que es muy necesario. Un plan de aprendizaje. Porque hoy en día, lamentablemente, muchos jóvenes se están dando cuenta que han ido a la universidad y no han aprendido absolutamente nada. O les han dado una formación muy superficial o una formación, lo cual es peor, ideologizada. Y entonces, como me decía un joven que me escribió hace poquito de la Argentina, me decía, yo ahora estoy reseteándome, hablando del reseteo, reseteando mi inteligencia, porque todas las categorías conceptuales que me dieron para analizar la realidad son todas falsas. Han caído por su propio peso. Se da cuenta, con sentido común y estudiando y demás, un joven que fue a la universidad. Entonces tengo que reeducar mi inteligencia. Agustín Laje, en una entrevista que le hicieron en Argentina, él contaba que él se tuvo que formar a la vez, mientras iba a la universidad, se formaba por su propia cuenta. Es decir, hay que tener un espíritu crítico y hay que tener ese deseo de aprender y buscar la verdad también. Pero para eso tenemos que hacernos un plan de formación. Un plan por el cual uno tiene que sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los conceptos o los paradigmas que a mí me dieron en la escuela, en la universidad, y que son falsos? O cuáles tal vez son verdaderos, pero los tengo que profundizar más todavía. Y hacerse un plan de estudio. Porque obviamente no se puede saber todo. Pero si hay una persona que tiene un interés, por ejemplo, en la historia o en la geopolítica, más allá de la profesión que uno tenga, no importa si uno es carpintero, si es albañil, si limpia casas, si cuida niños, es importante formarse como persona humana. Y a partir de ahí, comenzar entonces a explorar y ver, a ver, cuáles son los libros que me van a dar una formación, que voy a aprender realmente de verdad, que me van a hacer crecer, me van a ayudar a crecer como persona humana. Por ese motivo yo, por ejemplo, puse en mi página web una sección de lectura, porque mucha gente me pregunta, bueno, quiero profundizar de historia argentina. Bueno, toda una sección de historia argentina o de historia americana, de historia de la colonia o la época de la evangelización de América, o de geopolítica, de relaciones internacionales, de ideología de género, de comunismo. Quiero entender el comunismo. Bueno, buenos libros que van a explicar objetivamente algo donde vamos a poder aprender a pensar y vamos a realmente formarnos. Es lo que tenemos que hacer primero que nada, porque los medios y los gobiernos nos manipulan como quieren porque la gente no sabe nada. Eso es lo primero. Si la gente supiese pensar, si la gente tuviese información, que muchos, gracias a Dios, ya la están adquiriendo, no los manipularían tan fácil. Como históricamente lo hizo AMLO, como lo hizo Fernández en la Argentina. Bueno, Argentina es un presidente tras otro, es uno peor que el otro. ¿Y eso por qué es? Estamos compitiendo como Argentina y México. ¿Quién tiene el peor presidente, Pablo? No, es tremendo realmente, es tremendo, es lamentable. Es muy lamentable porque lo que está ocurriendo en Argentina, fíjate que el presidente Fernández en septiembre dijo, yo no tengo ningún plan económico de nada, porque eso de tener planes, eso es una locura. Imagínate que tú te levantes a la mañana y tú digas, ¿qué voy a hacer hoy? No sé. O sea, es un vegetal. Una persona que no tiene objetivos en su vida personal nunca va a lograr nada. Ni siquiera es atractivo, hablando dicen que hoy es el Día del Hombre, yo ni sabía, pero imagínate una mujer que va a encontrar en un hombre que no tiene ningún objetivo de nada. Lo peor es que es presidente, es lo peor del caso. Claro, es lo peor del caso. Dijo qué tan feliz es. No importa la economía, no importa el PIB, no importan los rangos económicos, importa qué tan feliz eres ahora, dándonos, Pablo, se dice en México, atole con el dedo, es decir, haciendo una especie de promoción o de publicidad sin elementos reales de crecimientos económicos que se aprovechan los intereses mundiales de estas políticas fallidas en nuestras naciones para invertir, porque al prestarnos invierten en nosotros y nos cobran 5, 6, 15 veces
lo que nos prestan. No, es tremendo. Mira, aparte, es una gran mentira eso de que dice AMLO, que también lo ha dicho Fernández, acerca de lo importante que sean felices, que estén contentos. Es una mentira porque si uno le pregunta a un padre de familia hoy, y está muy preocupado, hoy día cualquier padre de familia en México que sea responsable, cualquier padre de familia en la Argentina, en Chile, en Perú, tiene una preocupación gigantesca. ¿Y por qué tienen una gran preocupación? Porque por un lado se dan cuenta de que la educación es simplemente un sistema de adoctrinamiento. Entonces tienen mucho temor por los hijos. Tienen mucho temor económico porque no hay posibilidades, no hay futuro. No hay futuro. Mucha gente, lamentablemente, en la Argentina ve la situación alrededor y a veces puede ser desesperante porque dicen qué oportunidad le voy a dar a mis hijos. ¿Qué oportunidades reales hay de trabajo cuando ya el dinero no tiene valor? En Argentina están imprimiendo dinero y los comunistas o los legisladores que no tienen ni idea de economía creen que con imprimir dinero eso ya genera más riqueza, como decía Ofelia Fernández, una diputada de la Argentina. Eso no tiene ni pie ni cabeza porque en Argentina están imprimiendo dinero y el dinero se está devalorizando, no solamente porque están imprimiendo ya que no tiene sustento real, sino porque la gente no tiene confianza en el dinero argentino. En la Argentina todo el mundo está desesperado por comprar dólares, porque saben que el dinero argentino no vale nada, va a pasar lo del dinero venezolano. En Colombia, cuando fui a dar una conferencia, me impresionó cuando íbamos en Bucaramanga, la ciudad donde di conferencias, parábamos en los semáforos y venían los jóvenes venezolanos que venían cruzando la frontera, vimos grupos de cientos, realmente muy, muy dolorosa esa imagen, y se ofrecían para limpiar el parabrisas, y le daban a uno un fajo de billetes así de grande, a cambio de lo que sea, porque no tiene ningún valor la moneda. Lo mismo está pasando en Argentina. Entonces, una persona en Argentina ve la situación que lo rodea, todas estas cuarentenas totalitarias que han impuesto, ¿y de qué va a ser feliz? ¿Qué nivel de felicidad vamos a medir? Lo mismo pasa en México, con la situación política, con el crimen, con el narcoestado que se está convirtiendo en México. Y entonces, AMLO dice, no, lo importante es que la gente sea feliz. Pero ¿qué está haciendo este gobierno para que la gente sea feliz? Nada. Si la gente es feliz, va a ser por una cuestión totalmente externa a la cuestión política. Va a ser por una cuestión de trabajo personal, de virtud, de unión con Dios, de su religiosidad, de su fe, de que está por encima de todo. Porque tiene su familia, porque tiene sus hijos, porque al menos tiene sus seres queridos alrededor. Pero si es por el gobierno de México, o del de Argentina, o el de cualquiera de nuestros países, o aquí en Canadá, tendríamos que estar todos llorando en realidad. Porque es lamentable el trabajo que están haciendo. Estamos hablando con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Doctor, es cíclico lo que estamos viviendo. Argentina lo vivió en los 70s, México también en los 80s, Venezuela, Colombia, Perú. Todos sus expresidentes han estado pisando la cárcel. Nuestras naciones viven cíclicamente todos estos problemas. Pero hoy hay un paradigma nuevo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Nos comentabas enterarnos, si quieres compartirnos tus redes sociales, muy conocidas, por supuesto, pero habrá alguien quien no. Pero es necesario vivir un hombre político completo hoy y decir, soy de derecha o de izquierda y serlo verdaderamente. Digo, ya está muy diluido todo esto, ¿no? El ser de derecha o de izquierda, pero tenemos que ya necesariamente tomar un carril en el sentido de la vida y decir, estos principios van a ser inmovibles en mi vida, en vida, familia y libertades, y dejar que los otros hagan realidad sus tesis, pero la gran mayoría necesitamos, queremos y buscamos vida, familia y libertades. Y nos vamos a ir por el hombre político. ¿Estamos buscando ese hombre político? Mira, para eso hay que formarse bien, porque hay que entender qué es el ser humano. Y hay que entender bien cómo el ser humano crece también personalmente y cómo crece en sociedad, como ser político que decías. ¿Sí? Y entonces es ahí cuando yo creo que hay que darle una prioridad absoluta al crecimiento en la virtud personal de uno, pero también de los hijos, educando a nuestros hijos de verdad, formando no solamente la inteligencia, de lo cual hay una falta gigantesca, pero también formando la voluntad, formando el carácter. Y eso nos va a llevar a ser el hombre político del cual hablaba Aristóteles, el hombre que se involucra en las necesidades de su ciudad, de su pueblo, de su comunidad,
es importante porque lamentablemente también en nuestros países la gente se ha vuelto apolítica. Oh, no, yo de política no entiendo nada, dice mucha gente. Le han dejado la política al enemigo, le han dejado la política a los corruptos. Es lo que pasa en Perú. En Perú hay estadísticas de que la gente no le importa la política ni le interesa. Entonces tenemos toda una sucesión de corruptos. Lo mismo pasa en la Argentina. Gracias a Dios, se están levantando algunas voces de gente que está bien formada y de que tiene una idea clara. En la Argentina, en Chile, en México también hay algunos representantes. Esperemos que surjan en otros países, de gente que realmente se levante, que esté formada y que sea un buen representante. Pero para eso el pueblo le tiene que dar su apoyo. Pero para entender esa propuesta, la gente tiene que estar formada también. Tiene que estar bien formada. Pero ¿Nos también pudieras compartir tus redes? Sí, me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch, en TikTok, como Pablo, acá como dice mi nombre, Pablo Muñoz Iturrieta. Especialmente en el canal de YouTube van a encontrar muchos cursos que están gratis, totalmente gratuitos para formarse personalmente. Yo creo que mucha gente que capaz no tiene el tiempo de leer puede formarse. Y también Pablo, mi página web, obviamente. Pablo Muñoz, ¿verdad? Pablo Muñoz Iturrieta, sí. Y también ahí van a encontrar información sobre este libro también que escribí, Atrapado en el cuerpo equivocado, que es contra la ideología de género. Es un libro que lo escribí especialmente para las familias, para que la gente se forme y entienda el peligro de la ideología de género, porque es un error tremendo. Y aquí van a encontrar todos los argumentos que necesiten para formarse ustedes y formar a sus hijos también. Está a la venta en México. Así que en la página misma web mía lo van a encontrar, Atrapado en el cuerpo equivocado. También vamos a poner aquí la página de Pablo para que se metan. Y un último consejo antes de terminar con este programa, Pablo, me interesaría mucho que nos dieras referencias de medios de comunicación o páginas que estén manteniéndonos al tanto de información, no nomás de las elecciones de Estados Unidos, sino en general, puesto que pues obviamente en las elecciones, todo ese día de las elecciones, todos queríamos saber cuál era la verdad, ¿no? Y era muy difícil llegar a esos puntos, ¿no? De que dijeras tú, sí me está diciendo la verdad. Y aparte porque pues se censuraba, ¿no? Por parte de cualquier medio de comunicación o las redes sociales censuraban la verdad, y estaba al pendiente de tu Twitter, a ver, casi como si fuera mi Facebook, cada 5 minutos, a ver si habías publicado algo nuevo, a ver cuál era la novedad, pero quiero ver si existe la manera de saber, estar bien enterados, alguna página o alguna red social o algo. Bueno, mira, yo creo que lamentablemente los medios hegemónicos están todos tomados y no se puede confiar en nadie, en ninguno. Yo lo que haría es confiar en ciertas personas que tienen acceso a muy buena información en español. En inglés hay varios que son muy interesantes en español. Yo seguiría, por ejemplo, a periodistas que son confiables porque realmente hacen de la verdad su prioridad. A Javier Villamor, periodista español. A otra periodista que se llama Cristina Martín Jiménez, muy buena mujer, pensadora, ella es doctora también en Ciencias de la Comunicación en España, Cristina Martín Jiménez. Recomiendo a Pedro Baños. Pedro Baños es un general del ejército de España, un estratega geopolítico muy importante a nivel mundial que tiene información muy veraz y es una persona también de confiar. Recomiendo Mamela Fialo, que escribe en Panam Post. Ella también es una periodista que no los va a engañar y su intención va a ser que se formen ustedes. Y luego seguir las redes sociales también de personas que están informadas y que comunican simplemente con la única intención de que ustedes se formen, porque no tenemos otra agenda. Que sigan a Miklos Lukács, que sigan a Agustín Laje, que sigan a Nicolás Márquez, que sigan realmente a personas que en esto traten de compartir una visión realista de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí hay una pregunta, pero creo que ya se va encaminado a lo mismo, ¿no? Héctor Moreno dice, ¿cómo dar
o distinguir los autores de historia verdadera, aquí lo voy a poner, de historia verdadera, ya que hay mucha desinformación en medios y autores mercenarios, ¿no? Como mencionaba, ¿cómo los distingue? Bueno, es difícil si uno no tiene todas las herramientas para juzgar, porque por ejemplo, si alguien escribe un libro sobre un tema, uno después tiene que ir y leer con mucho espíritu crítico ese libro para ver si lo fundamenta bien, especialmente con cuestiones de historia, tiene que justificarlo con documentos, no con cosas que tira al aire nomás, Yo que no tiene ningún fundamento de nada. Claro, Sí, entonces, para mucha gente tal vez eso es difícil de hacer, pero yo creo que tienen que confiar en el poder de la inteligencia humana también. A medida que uno se va interiorizando más, a medida que uno va profundizando, hay una capacidad en nuestro cerebro, una función que es muy importante, que es la de discernir, que también tiene un lado espiritual, por así decirlo, en la inteligencia. El saber discernir la verdad de la mentira. El saber separar el trigo de la cizaña, como dice esa gran frase del Evangelio, ¿no? Y eso es una capacidad que se va cultivando y se va mejorando cada vez más. Así que también hay que tener confianza y no caer en la desesperación de que nunca vamos a poder saber nada, una especie de agnosticismo con la verdad. No, eso tampoco existe, ¿no? ¿Es posible conocer la verdad? Claro que sí. Pero también es importante formarse, porque formándonos, estudiando y demás, aprendemos a pensar, y aprendiendo a pensar, muchas veces uno se da cuenta por la lógica interna de lo que se comunica, si a veces eso es mentira, porque no se sigue, no tiene lógica, y es una falacia. Yo voy a dar un curso en los próximos meses sobre eso, cómo reconocer falacias en el pensamiento. Y uno se da cuenta si lo que le están haciendo es venderle gato por liebre, o no sé cómo tienen un dicho ahí en México, pero... Humo. Sí, también. Vender humo. Sí, o vender humo, por ejemplo, ¿no? Y prácticamente todos los medios hegemónicos nos dan gato por liebre, por supuesto. Totalmente. Hemos estado hablando con Pablo Muñoz Iturrieta, el doctor que está en Canadá. Hay momento para esperanza, por supuesto, doctor. Hay momento también para ponernos muy espirituales y encender una vela para el 12 de diciembre. Y, por supuesto, tener esperanza. Mira, totalmente. Justamente el 12 de diciembre para México es un día muy importante. Así que mira que lo que son las cuestiones de la vida, ¿no? El 12 de diciembre se define la ley de la Ciudad de México. La Virgen muy interesante. Presente. Entonces yo le diría a los mexicanos que creen, que tienen fe, si van ustedes, especialmente si son de la Ciudad de México, si el 12 de diciembre van a ir a la colina, recuerden que ese día se decide si se impone o no se impone la ley de la Ciudad de México. Miren el nombre que tiene. Porque realmente eso es clave, no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Así que dependemos de los mexicanos también en esto, todo el resto. Y hay que darle para adelante, hay que confiar en Dios, que en definitiva la historia la maneja Dios, ¿no? Estos globalistas se creen que están a cargo de todo, pero tampoco están así. Entonces yo también por eso tengo esperanza, porque nosotros, si nos unimos como pueblo, desde México a la Argentina, recordemos, nosotros somos un pueblo, somos distintas naciones, pero en cuanto a pueblo somos lo mismo. Los mexicanos, los argentinos, los chilenos, tenemos la misma cultura, tenemos las mismas raíces. Nosotros provenimos de uno de los pilares de la civilización occidental, que fue en la cultura hispánica. Entonces, tenemos que aferrarnos, tenemos que unirnos y tenemos que luchar juntos por el bien de cada uno de nosotros. Pues muchísimas gracias, Pablo. Sabemos que tu agenda es muy apretada. Queremos agradecerte por darte el espacio de estar aquí con nosotros, de darnos este mensaje, ponernos en panorama de qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos. Y creo que me llevo ese mensaje, ¿no? De esperarnos el 12 de diciembre y pues tener fe y pedirle a Dios de que nos ayude y que todo salga para beneficio ahora sí que de toda la humanidad, y no nomás de Estados Unidos, sino de toda la humanidad. Muchísimas gracias, Pablo, una vez más, muy agradecidos, y gracias a la gente que estuvo viendo este en vivo. Les pedimos de todo corazón que compartan este video para poder llevar el mensaje a más y más personas, y pues muchísimas gracias, Pablo. Raúl. Muchísimas gracias. Estamos en Políticamente Incorrecto. Compartamos lo más posible
para enterarnos de primera mano del doctor Pablo Muñoz lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá en los Estados Unidos de Norteamérica. Encendamos una vela con todas las precauciones posibles. Así es, un saludo enorme, Raúl y Víctor. Gracias por la invitación y gracias a todos los que han estado escuchando durante esta hora. Y nuevamente invitarlos a tener esperanza y a formarse y a luchar, porque mientras luchemos, esta lucha va a seguir viva. La lucha por la vida, por la familia, por la libertad. Gracias a todos. Gracias. Con un pequeño videito y muchísimas gracias. Algunos amigos se extrañaron que publicara en favor de Donald Trump. Me decían que sí era una broma. Y no lo es. Y te voy a explicar por qué. Donald Trump intensificó medidas en contra de la organización abortista más grande del mundo y que financia a más países para las campañas en promoción al aborto. Estas medidas obligaron a esta multinacional a no recibir $260 millones, obligándolos a desaparecer clínicas en algunos de los estados. El aborto en los Estados Unidos bien sabemos que es legal y en algunos casos como Nueva York es permitido hasta los 9 meses. Claro, Biden está a favor de todo esto. Incluso Trump publicó este tuit. Biden y los demócratas acaban de aclarar el hecho de que están totalmente a favor del aborto tardío, hasta el momento del nacimiento y más allá, lo que sería una ejecución. Biden incluso apoyó al gobernador de Virginia, quien declaró esto claramente para que todos lo escucharan. Donald Trump es el único presidente de los Estados Unidos que ha participado en la marcha por la vida más importante de aquel país y dijo en su discurso: los niños no nacidos nunca han tenido un defensor mayor en la Casa Blanca. El expresidente Barack Obama metió las políticas públicas de género en ese país, que por cierto, Biden fue vicepresidente. Esto permitió la autopercepción, es decir, si un hombre se siente mujer, puede entrar a los baños de mujeres según su percepción. El presidente Donald Trump lucha por definir legalmente el género de una persona por su sexo biológico al nacer. Caso contrario a Biden, que dijo en un discurso: haré que la promulgación de la ley de igualdad sea una prioridad legislativa máxima durante mis primeros 100 días. Una prioridad a la que Donald Trump obviamente se opone. Sin duda alguna, la batalla más importante que Donald Trump en estos momentos está enfrentando es la de hacer un frente a la OMS y a la ONU. Bien sabemos que esas organizaciones son las principales promotoras del aborto y de sexualizar a nuestros niños, promoviendo prácticas sexuales desde sexto de primaria sin el consentimiento de sus padres. Esto con el pretexto de que tienen derechos sexuales. Trump es de los pocos que no ha permitido que su país se someta a las presiones internacionales, caso contrario a nuestro país, México, que no se cansa de luchar por imponer el aborto, la sexualización de nuestros niños con la ideología de género y coartando la libertad religiosa, llevando a cabo una persecución a la iglesia y a nuestra moral y fe. Por estos datos y por muchísima información más que no me alcanza el tiempo para poder explicarte, es por eso que los Provida estamos a favor de Donald Trump.